Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados. Esta noche en Miércoles de Mina, en medio de una marcada división entre los colorados, asumieron las nuevas autoridades de la Junta de Gobierno. ¿Qué le espera al partido de poder de cara al 2018? ¿De qué manera los históricos líderes y los nuevos dirigentes lograrán zanjar sus diferencias en pos de la continuidad del partido en el poder? Para hablarnos de esto y más, en un mano a mano, nos acompaña el flamante presidente de la ANR, el diputado Pedro Aliana. Además, ¿de qué manera se negociarán los espacios de poder dentro de la nueva Junta de Gobierno? Lo discutimos junto a dos de sus miembros, el senador Julio Velázquez de Colorado Añeteté y el gobernador Justo Zacarías de Honor Colorado. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo vestida por Tinola Borbón como todas las noches y todos los días de mi vida, ¿eh? Fíjense qué preciosa, qué precioso el bordado con estos apliques, ¿eh? Fabuloso, como siempre, Tinola, muchísimas gracias. Ya sabes que puedes consultar con Tinola al 021 52 50 60 o en el Facebook Tinola Borbón SA. Y bueno, y como siempre también maquillada y peinada por las chicas de Joseph, más que maquillada y peinada, mimada por las chicas de Joseph. Ya sabes que la casa central de Joseph queda ahí en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal de ómnibus, ¿eh? Y Revlon, maquillada siempre por productos Revlon, y que nos presenta también su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan, en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick, disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, saludamos ahora sí a Pedro Aliana, diputado. En realidad hoy está en su carácter de presidente. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, Nina. Muy buenas noches a vos, a todos los televidentes y un placer estar acá. Bueno, ¿asumiste cuándo? No, asumo el 28, fui proclamado, el lunes, sí. El lunes. Y claro, asumen todos el 28. Asumimos todos el 28, Ajá. todas las autoridades electas. Bueno, ¿está contento de haber sido proclamado presidente del Partido Colorado? Imagínate, no, en serio, la otra vez estábamos mirando con Héctor Riveros, sí, quienes fueron presidentes del partido, y estás ocupando nada más y nada menos que el sillón de Bernardino Caballero, de una Argaña, sí, o sea, personajes muy importantes dentro de la historia del Paraguay y de tu partido, ¿no? No, la verdad que un momento muy feliz para mí, para mi familia, si bien todos alguna vez se nos pasa por la cabeza llegar a ese sillón, a ese lugar, a ese cargo tan importante, ¿verdad? Sabemos de lo difícil que es, sí. Y bueno, hoy venir allá de la lejana Ñembucú, de un departamento electoralmente hablando pequeño, y ocupar ese cargo realmente, pero un compromiso muy grande, un desafío muy grande. Pero creo que tenemos la capacidad suficiente de saber sobrellevar esto, y aparte de eso el acompañamiento de la gente, de los dirigentes, realmente los jóvenes y las mujeres también que están acompañando y tienen mucha fe y mucha esperanza en este nuevo periodo. También hay una deuda histórica con ellos que queremos nosotros cumplir lo antes posible con ellos, y estoy seguro de que cumplir con ellos también con estas elecciones que queremos llevar adelante va a ayudar muchísimo a fortalecer al partido, a ver nuevas figuras, nuevos liderazgos que vayan ayudando a sostener al partido en el poder. Bueno, vamos a un informe que nos preparó Jenny justamente sobre el tema.
Asumo la presidencia del partido más grande del Paraguay y me comprometo a trabajar arduamente para seguir fortaleciendo a la Asociación Nacional Republicana, nuestro glorioso Partido Colorado, con la ayuda de todos ustedes. De esta manera, el flamante presidente de los Colorados, Pedro Aliana, se dirigió a los presentes durante el acto de proclamación de las nuevas autoridades de la Junta de Gobierno. El invitado especial de la noche fue el presidente de la República, Horacio Cartes, quien estaba acompañado de toda la plana del cartismo. Los ausentes, los que no asistieron al acto y no porque no hayan sido invitados, fueron los dirigentes del movimiento Colorado Añetete de Marito Abdo. Nosotros hemos cuestionado duramente el accionar de Blas Chamorro, el presidente del Tribunal Electoral Partidario. Y hoy no podemos aplaudir recibiendo un certificado de sus manos. La no asistencia al evento era algo que lo venían anunciando desde hace tiempo, pero el presidente del Senado aprovechó la fecha para hacer una visita oficial a Rusia. Otro de los ausentes fue el vicepresidente Juan Afara, quien se excusó por estar con faringitis. La nueva Junta. El cartismo tiene la mayoría de los escaños en la nueva Junta de Gobierno de la ANR. De los 90 miembros que la conforman, 65 son de Honor Colorado, 22 de Colorado Añetete y 3 del movimiento Tu Asunción, cuyo líder es el diputado Oscar Tuma. La primera sesión está marcada para el próximo 28 de abril. ¿Por qué no estuvo el vice? Porque el Colorado Añetete sabía que no estaba. ¿Por qué? ¿De verdad fue por una cuestión? Una cuestión de salud, justamente él había llamado ese día, habló con el presidente de la República, habló conmigo también. Estuvo su señora presente. O sea que de verdad era eso. De verdad. Que a veces famoso es un pretexto, ¿no? Sí, justamente él me llamó también esa noche y al día siguiente. ¿Y Colorado Añetete por qué no? Y Colorado Añetete por el problema que tienen ellos con el presidente del Tribunal Electoral Partidario. En síntesis, no fue una cuestión de hacerte el vacío a vos ni a nadie, sino que es un problema con el tribunal, no contigo. Y supuestamente con el tribunal, con el presidente del Tribunal Electoral, ¿verdad? Con el doctor Blas Chamorro. Supuestamente porque vos tenés alguna duda al respecto. Yo tengo mis dudas. ¿Qué Yo crees, tengo en mis realidad? dudas, pero no importa. Yo creo que hay que mirar un poco hacia adelante, hacia el futuro y tratar de... Pero tus dudas se conciliar. refieren a que vos crees que de una forma u otra están haciendo el vacío a la Junta, Yo entiendo así, Mina. Yo entiendo que es así. Más aún teniendo en cuenta los antecedentes de este supuesto problema, ¿verdad? No haber presentado en tiempo y forma, porque eso fue lo que ocurrió. Ellos alegan el problema en la lista de la Junta de Gobierno de Capital y de Ciudad del Este, o de Alto Paraná. Ellos presentaron fuera de tiempo, no presentaron en forma, y eso creo que reconocieron inclusive algunos de sus referentes importantes. Dani Durán, por ejemplo, asistió a las reuniones. Él se excusó también porque no estuvo en el acto de proclamación por una cuestión de que tenía ya agendado un viaje, pero él estuvo en la reunión de organización con algunos presidentes seccionales la semana pasada. Y bueno, y creo que eso demuestra, pues Dani Durán es uno de los más afectados. Claro, porque él directamente no pudo estar. No pudo estar porque él era creo que el número uno de esa lista. Así es. Lo de Ciudad del Este, inclusive en un momento reconocieron gente de Colorado Añetete que fue un problema de su delegado, ¿verdad? De Ciudad del Este. ¿Y por qué crees vos que van a hacer un vacío a la Junta luego, en el sentido que no van a asistir prácticamente? ¿Nos van a conformar? A ver cuál es tu... Yo creo, y aparte hoy también a escuchar las declaraciones de otros de los referentes de Colorado Añetete, donde ellos piden el 50% de los espacios en la comisión ejecutiva, por ejemplo. Aparte de eso, la vicepresidencia número 1, ¿verdad? Que nunca antes eso se dio. Aparte de eso, siempre se entiende que esos espacios se distribuyen de acuerdo por el sistema DON, de acuerdo a la cantidad de miembros que tienen ellos en la Junta de Gobierno. Entonces, para mí realmente esto ya es un trabajo que estén realizando ellos con mira al 2018 o por ahí para ver si hay algún tipo de acercamiento, de hacer una negociación más grande y entre ellos incluir algunos espacios dentro de más miembros dentro de la Junta de Gobierno o agarrar algunas comisiones importantes, porque tenemos también 17 comisiones importantes aparte de la comisión ejecutiva, donde hay algunas comisiones que son bastante importantes. Ahora, dentro de la comisión, ¿ustedes qué plantean, digamos?
La vicepresidencia primera para ustedes. Claro, ¿verdad? claro, sí. Como... Y ahí sería, suenan los nombres de Neytin y de Darío, ¿verdad? Sí, suenan esos dos nombres y suena el nombre de Javier Zacarías Girón también. Y algunos otros referentes. ¿Y la segunda para quién sería? Y para Colorado Añetetel estaría... ¿Y la tercera? Y la tercera sería para otros movimientos, sería de vuelta para el movimiento de Honor Colorado, algún movimiento que está también ya hoy dentro del movimiento de Honor, ¿verdad? Por ejemplo, los Zacarías o algo así. Por ejemplo, podría ser lo de Zacarías. Ahora, y la comisión ejecutiva que se llama, que son 14 miembros, o sea, 13 más vos, ¿verdad? 13 más. ¿Cómo se repartiría esa parte? Ellos piden 50 y 50. O sea, más o menos 6 a 7. Pero es lo los que últimos piden. antecedentes demuestran de que eso se hizo a través del sistema DON, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de miembros que metieron, se hace el sistema DON y eso se va repartiendo. Sí, así fue anteriormente. ¿Y ustedes qué proponen ahora? Y que se haga de la misma manera como se venía haciendo. Pero yo escuché hoy que el senador Salomón decía que ellos querían el 50%. No sé por qué, ¿verdad? No sé por qué, con qué pagar. Sí, tanto Salomón, Cachito Salomón como Juan Carlos Galaverna dicen que no sé si 50, pero que tendría que ser una composición política más que matemática, más que por el sistema DON, digamos, ¿verdad? Ahora, este tema que vos decís, que sea por el sistema DON, la mesa directiva, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Es una propuesta ya conversada también con el presidente de la República, o sea, del equipo, o es una propuesta solamente tuya? Es una propuesta mía. Yo estuve hablando con algunos referentes, muy poco hablamos con el presidente de la República todavía de estas cuestiones. Creemos que desde el lunes ojalá mejore la situación también con los campesinos y con los cooperativistas y podamos enfocarnos un poco más a estas cuestiones, ¿verdad? Porque el jueves tenemos la primera sesión. Que es el 28. El 28, el jueves 28, y bueno, tratar de ir un poco cerrando estos números, estas propuestas que podamos hacer llegar a los otros movimientos. O sea, tu propuesta es que se integre por el sistema DON. Sí, así como se venía haciendo antes, de que si sigamos manteniendo ¿Y otros compañeros tuyos también? ¿Es esa la propuesta? También esa es la propuesta, también. Y hasta ahora oficialmente, digamos, no hay ninguna comisión o personas destinadas a hacer la negociación con los otros grupos. No, todavía no. ¿Y por qué no se hace eso? Y yo creo que por las últimas... por los últimos acontecimientos, después de las fiestas, quedamos que íbamos a hablar en enero, ellos decidieron, y no es una manera de criticar, creo que están en su derecho, empezaron a lanzar candidaturas y bueno, cuestiones también que ocurrieron con el gobierno, que llevaron seguramente a centrar nuestro interés. Entiendo, pero ahora falta una semana. Se estuvo hablando con varios senadores, ¿verdad? No seguramente con los referentes, inclusive creo que el senador Galaverna estuvo también por Muro y Charoga, no sé. Creo que no hablaron de cuestiones políticas, pero sí de algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno nacional. Pero ¿estuvo Muro y Charoga? Pues yo tengo entendido que sí. Yo tengo entendido que estuvieron ahí, ¿verdad? Creo que fue con algunos otros senadores también, ¿verdad? No te quiero mentir, Mina, pero creo que fue ahí el almuerzo, una reunión que tuvieron, ¿verdad? Pero ojalá del lunes podamos ir fortaleciendo estas conversaciones y tratar de llegar a un gran acuerdo. No solamente acuerdo para la mesa directiva, sino también un acuerdo para próximas elecciones, ¿verdad? Y no en base a una sola figura, como siempre digo, ¿verdad? El tema que nosotros nos sentemos a conversar y tratar de llegar a un acuerdo no siempre va a ser en base a una candidatura de consenso, ¿verdad? Sino por lo menos, bueno, listo, ellos ya tienen candidatos, nosotros seguramente también veremos nuestros candidatos. Hablando de eso, te refería al candidato Mario Abdo, ¿verdad? Sí. Que ya tienen ellos su figura y como decís, no necesariamente hay que llegar a un consenso de que todos le apoyen a Mario Abdo, pueden haber otros candidatos también. Claro. Esos otros candidatos, digamos, por ejemplo, del oficialismo, ¿verdad? ¿Quién podría ser, por ejemplo, el candidato? Porque, primera pregunta, ¿el presidente de la República quiere ser, ustedes le van a proponer o no a que haga el recutú o están mirando otras alternativas, que no sea el presidente? Mira, ayer tuvimos un almuerzo con diputados en Buruycharoga y justamente con el presidente. Algunos colegas le abordaron ese tema al presidente y él de vuelta dijo, no, ¿para qué forzar algo que no está en la Constitución? Bueno, pero se puede cambiar, pues. No, claro que se puede cambiar, pero evidentemente él no tiene hoy por hoy demasiado interés en el tema de la reelección. Yo creo que él está más centrado en las cuestiones de gobierno. Sí, de verdad, porque vos pues estás ahí en el ambiente, ¿verdad? Sí. ¿No quiere nomás todavía o no quiere luego? ¿Vos? ¿Qué percibís vos? Yo lo que percibo de él es que él hoy por hoy no está interesado.
O sea, no quiere de verdad. No, hoy por hoy él no está interesado. Bueno, pero ¿y hoy Ahora, por mañana entonces? y no sé, el día de mañana por ahí cambia esta situación, ya se están viendo las obras de infraestructura, por ahí el equipo de Honor Colorado le pide y va forzándole a él para que revea su postura y por ahí él cambia de decisión. Bueno, pero tanto tiempo no pueden esperar. No podemos ¿verdad? esperar. Por el tema del cambio, porque si se hace una enmienda o una constituyente... Igual estamos sobre la hora. Están sobre la hora, pues. Estamos sobre la hora. Claro, o se decide ahora o calla para siempre, más o menos. Así mismo, es por eso que nosotros no podemos continuar con esto que la gente a veces cree que es una mentira. ¿Entendés? Pero esa es la realidad, Mina. Él nunca habló del tema. Del tema a favor de la reelección suya, ¿verdad? Pero esta mentira tiene que acabar en 2 o 3 meses si es que realmente es una mentira, ¿verdad? Pero si él quiere, por ahí decide cambiar de posición, pero por supuesto nosotros creemos de que es dentro del movimiento de Honor Colorado, nosotros creemos de que él es la figura que puede de vuelta aglutinar a todo ese equipo poderoso que... ¿Y vos crees que acompañó. puede llegar a ganar otra vez Cartes? En el sentido, como vos mismo estás diciendo, a lo mejor más adelante cuando se vea más la obra, pero hoy día, digamos, si mañana son las elecciones y si se abre la, ¿cómo que se llama? La reelección, también obviamente va a estar Nicanor en la interna, sí. O sea, va a competirla él como el anticartismo, ¿verdad? Sí. Y vas a tenerle después en las nacionales a Lugo, digamos, porque al habilitar, la habilitas a todos, ¿verdad? Así mismo. Entonces, ¿vos creés que hoy, así como están las cosas, Cartes tiene condiciones de ganar? De ganarle a Lugo. Yo estoy seguro de que tiene. De ganarle a... Y más todavía a Lugo. A Nicanor en la interna. Yo estoy... Sí. ¿Vos decís? Sí, yo digo. ¿Vos creés que el anticartismo, hoy, hoy por la situación... El peor momento, Mina, del oficialismo sí. Fue justamente cuando yo estuve como candidato. Supuestamente muy molestos los dirigentes, que no se le da respuesta, que Horacio no le quería a los dirigentes del partido. Que no. Y pasamos esas internas con una figura muy desconocida, primera vez sí. Una campaña a nivel nacional, 4 meses de campañas intensas, pero fueron cuatro sí, meses. Sí, yo no llegué. Joven sí. Y todavía que recién iniciás, digamos. No llegué, pero Horacio tiene un liderazgo mucho más fuerte, ya se le conoce, y aparte de eso... pero ¿no crees que está desgastado él? Digo, porque todos se desgastan, no es que él nomás se desgasta, pero digamos que a los funcionarios públicos en general no es que le quieran mucho. No importa las razones, si son valederas o no, pero hay que analizar lo que pasa, digamos. Yo creo que hoy hay mucha gente también, Mina, y creo que eso se ha demostrado en las últimas elecciones municipales. Sí. Mucha gente elige al candidato. Sí, claro. Muchísima gente hoy elige al candidato. Muchos jóvenes, más de 540.000 nuevos jóvenes en 2 años que fueron habilitados automáticamente, que miran un poco también y creo que de alguna u otra manera reconocen el trabajo que se está realizando hoy en la lucha en la lucha por la transparencia, contra la corrupción. Y poner en una balanza gobierno de Fernando Lugo y gobierno de Horacio Cartes con números, es imposible acompañar. Ahora, ¿y por qué crees, sin embargo, que la gente hoy, digamos, en la popularidad, tiene más popularidad Fernando Lugo que Cartes? Pero ¿quiénes hacen ese sondeo de popularidad? Yo no hago, no sé, efectivamente. yo realmente no creo en eso, ¿verdad? Aparte de eso, hoy ¿Y en qué el vamos a creer, entonces? el mensaje hoy, yo salí a recorrer en varios departamentos. Al interior, estuve reunido con la dirigencia, estuve reunido con la gente, estuve en algunas inauguraciones de obra y realmente uno ahí siente cómo la gente valora lo que hoy el gobierno nacional está haciendo. Por supuesto, hay mucha gente golpeada, Mina. Claro. Por el tema de la transparencia, hay mucha gente que cobraba 2 o 3 sueldos, que cobraban viáticos y no pero viajaban. No solamente, no me refiero a esa gente, porque esa gente, digamos que es una minoría, no es la mayoría. Y también a mí me toca, Mina... Porque vos hablas con la peluquera, hablas con los comerciantes, hablas con... O sea, mucha gente se queja, Pedro, no es solamente gente que es funcionaria del gobierno y que cobraba 2 sueldos. Yo estoy hablando de gente que no tiene ninguna función pública, inclusive, ¿verdad? Y es cuestión de ver. Yo creo que el presidente también en algún momento, si él va a tomar una decisión o va a tomar la decisión de cambiar esta postura que tiene, seguramente va a hacer algún sondeo, alguna medición. Horacio no es ningún improvisado en este tema y seguramente... No se va a alargar a la reelección si no tiene chances. Yo no creo. Yo también creo. Entonces, y a lo mejor por eso no lo hace. Pero te vuelvo a reiterar, mira, hoy por hoy, él a nosotros, lo que nos dice es que no le interesa, él quiere concentrarse en lo que es... ¿Y quién es el candidato del presidente, crees vos? Hoy, en el Movimiento Honor Colorado, no hay todavía. No hay.
Ahora, Pero si yo salí de allá del fondo del departamento en 4 meses, ¿verdad? Y hacer una campaña no es por... claro, Pero a creo que el nivel equipo de Honor Colorado es un equipo poderoso. Creo que hay figuras muy importantes dentro del movimiento de Honor Colorado que pueden ser candidatos a presidente y que pueden honrar ese cargo. Así es que... Cuando vos decís, dijiste en el discurso, bueno, agradezco y qué sé yo, y este compromiso tan grande que me toca asumir, vos no sentís, porque la gente, o sea, algunos dirigentes históricos del partido dicen que el cargo te queda grande, hablando de compromiso grande, justamente por lo que vos decís, que son una persona todavía joven, o sea, que están los grandes patriarcas del partido, más o menos, ¿verdad? ¿Y vos crees que te van a respetar a vos como dirigente? No de faltarte el respeto, sino que respetar, ¿entendés lo que te digo? Como el dirigente, o sea, como vos que vas a ser el jefe partidario, digamos. O más que verte como un jefe partidario, como sería una Argaña, un Nicanor, ¿verdad? Te ves como un administrador, digamos, del partido, más que un jefe. Digo por la situación, ¿verdad? Sí. ¿O crees que te van a respetar como un jefe partidario? Yo creo que sí, uno por el camino se hace respetar, ¿verdad? Ajá. Y no con un carácter fuerte ni nada, sino que creo que con la actitud, con el comportamiento de cada uno, ¿verdad? Y yo tengo mucha fe de que estos correligionarios van a entender de que realmente lo único que queremos es hacer el bien, ir fortaleciendo al partido, Ahora darle sí. oportunidad a este sector que muchos de los que vos mencionaste no hicieron por temor justamente a crear nuevos liderazgos y que ellos vayan opacándose. No, una cosa es crear nuevos Entonces, liderazgos, otra cosa es que sea presidente de un partido. Ya te digo, eso no significa que no vayas a ser un excelente dirigente, una buena persona, pero es un cargo, digamos, que tienes que manejar miles de conflictos internos, pugnas, o sea, y de repente tenés que tener como que autoridad y experiencia, porque no hay nada que hacer, Aliana. El día de mañana, cuando seas más viejo, digamos, que ahora sos muy joven, te vas a dar cuenta que la experiencia te da más solvencia en la vida, ¿verdad? La ventaja también, Mina, que es cierto, soy una persona joven, ya no tan joven también, para llamarlo así, 42 años, suficiente experiencia dentro del ámbito político, si bien empecé a activar políticamente y fuerte desde el 2004 aproximadamente, hace 12 años, se me vinieron sucediendo muy rápidamente las cosas, ¿verdad? Candidato a intendente por el Partido Colorado, gobernador 5 años, miembro de la Junta de Gobierno, me quedé como líder del movimiento, un movimiento poderoso por el fallecimiento de Benjamín Maciel Pasotti. Tuvimos que lidiar todo eso. Sí, no. Me quedé como líder del movimiento Honor Colorado en el departamento de Ñembucú. En la llanura ganamos 12 de los 16 municipios. Hoy en estas elecciones muy difíciles, si bien estábamos en el poder, fueron unas elecciones muy difíciles. Ganamos 14 de 16 en contra de todas las estructuras que teníamos en contra en el departamento de Ñembucú. Y creo que eso demuestra un poco nuestro trabajo, nuestra convicción, nuestras ganas de fortalecer al partido. Y creo que eso hoy por hoy va a reconocer la gente, y voy a estar rodeado también de gente con mucha experiencia dentro del partido, y eso estoy seguro me va a dar mucha fuerza para seguir, manejar, ¿verdad? el tema. Sí, porque aparte de darle oportunidad a esta gente a la gente que te mencioné, a los jóvenes y a las mujeres, voy a estar rodeado también. Hablando de jóvenes y mujeres, ¿vas a hacer elecciones? ¿Van a hacer o vas a proponer hacer elecciones de los estamentos de jóvenes y mujeres? Nosotros queremos hacerlo lo antes posible. ¿Qué es lo antes posible más o menos? Si Dios permite, Ajá. queremos hacer para noviembre ya de este año. Ahora. Ahora. Para este año. Necesitamos trabajar en el padrón, instalar el nuevo tribunal electoral partidario. También tenemos que ver de dónde sacar los recursos, pero creo que vamos a tener esos recursos para hacer esas elecciones. Y bueno, y si no de este año, el primer semestre del año que viene ya queremos hacer. Pero queremos hacer antes de las internas de las presidenciales. Entiendo. Bueno, te agradezco muchísimo, increíble. Ya pasó media hora que estamos con Aliana y nos queda media hora con los otros 2 colorados. Uno justamente de Colorado Añetete o ex Colorado Añetete, no sé, pero es anticartista, o sea, no es oficialista en el caso del senador Velázquez, ¿verdad? Y Justo Zacarías, que tampoco no es del todo cartista, pero es oficialista, digamos. Entonces, vamos a tener luego de la pausa el debate con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Lo que quieras decirle a todos los correligionarios tuyos para este 28 de abril. Agradecerte a vos, Mina, y agradecerle también a todos los correligionarios que nos acompañaron en esta cruzada. Y bueno, y pedirles también el acompañamiento a partir del 28 de
del 28 de abril para seguir fortaleciendo cada día más a nuestro partido, porque nosotros entendemos que el Partido Colorado tiene que seguir siendo la herramienta que traiga progreso y bienestar a todas las familias paraguayas. Así que muchas gracias, Mina, y a todos los televidentes por la paciencia de escucharnos y de vernos. Gracias. Ahora, de todas maneras, como consejo, ahora que yo soy bastante más vieja que vos, este tema del sistema DON en esta coyuntura, yo creo que efectivamente no vas a poder utilizar. Vas a ver que para que de verdad se integren, no te digo 50 y 50, pero se va a tener que conciliar algunas cosas para que de verdad se logre la integración, y tanto para vos como presidente del partido como para tu partido, obviamente la integración es importante, porque ya se ha demostrado que cuando no se integran, ¿verdad?, lastimosamente le va mal a tu partido. Ojalá esa integración sea para colaborar. Sí, no, y bueno, pero no, sea para colaborar o no, vas a necesitar de la integración, ¿verdad? No. Vas a ver que vas a tener que y ahí está donde efectivamente la experiencia hace que uno tenga que no ser tan así estricto, aunque sea cierto lo que decís, sí, pero la vida es diferente a las normas. Gracias, Pedro. Gracias. ¿Sí? Bueno, atención que en Achón, ya sabes, te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas, porque es impresionante la variedad de materiales, tonos y texturas que tenés en todo en Achón, y también unos accesorios, fabulosos. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Ahora sí, breve pausa y enseguida estamos con el gobernador Zacarías y el senador Julio Velázquez en esta interna colorada, proclamación, y luego ya se conforma el 28 de abril la nueva Junta de Gobierno. Reinventamos Internet en Paraguay. Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Y ahora más de 3 millones de paraguayos van a poder disfrutarla. La red 4G LTE con la máxima velocidad y mayor cobertura. Una razón más para que elijas Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, okay. Vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresá a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. En Joseph, vive la experiencia.
Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Bueno, si sos como yo y te gusta mantenerte actualizada, atención con las redes sociales, aprovechá el corte ahora, después y actualizá más rápido de lo que te imaginaste tu Twitter, tu Facebook y revisa tu mail. De todo vas a poder hacer, obviamente, ¿con qué? Con 4G, la red 4G LTE más poderosa del Paraguay. Es el 4G LTE de Tigo. Envía un mensaje ahora mismo sin costo con la palabra 4G al 458 o ingresa a tigo.com.pi/4G/chequeo y prepárate a disfrutar de esta experiencia. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, el senador Julio Velázquez, y no sé cómo presentarle, porque Colorado Añetete a veces y a veces no. Así que bueno, a veces sí, a veces no. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Gracias. Disidente de la disidencia. Disidente de la disidencia. Él ya es demasiado disidente ya es. Bueno, ¿cómo está, senador? Hola, Mina, un gusto saludarte, a Justo. Un placer compartir contigo de vuelta el programa y saludo a la teleaudiencia. Bueno, gobernador Justo Zacarías, ¿cómo está usted? Bien, Mina, un placer estar de vuelta acá en tu programa, a Julio. Y tampoco no sé cómo presentarte. Honor Colorado, ¿cómo se llama el movimiento de los zacarías? Esperanza, ya perdieron la esperanza y son solamente Honor Colorado. ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros hemos participado en estas últimas elecciones como Honor Colorado. Ya creemos que podemos acceder al título de 0 horas debido a nuestra última actuación. O sea que, en serio, de verdad, ahora ustedes siguen, ahora ya van a ser Honor Colorado. O sea, ya están dentro del movimiento. Ya no son un movimiento dentro del movimiento, porque tengo entendido, Justo, en mi percepción, no sé, Julio, que Honor Colorado es una especie de rejuntado, o sea, una especie de frente más que movimiento. Como que hay varios componentes de diferentes movimientos. Lo que no sé es cómo funciona eso. ¿A qué me refiero? Si funciona como un movimiento, Honor Colorado, o funciona como un frente, entonces cada otra vez movimiento que forma parte de Honor Colorado, no sé, de verdad. No, funciona como un movimiento. Eso tiene que ir creciendo, ¿verdad? Es natural. Hay amigos que se juntan, amigos que vienen, amigos que van. Que se desjuntan, amigos que vienen, amigos que van. En cada elección probablemente suceda y continúe sucediendo ese tipo de situaciones. Pero hoy entonces después los Zacarías el tiempo Honor se va juntando. Sí, nosotros siguen siendo hemos trabajado por Honor Colorado en estas últimas elecciones, seguimos siendo y queremos seguir siendo Honor Colorado si Dios quiere por algún tiempo más. Y ustedes, vos y Enrique Baqueta y otros, o sea, ¿qué pasó con Colorado Añetete? ¿Quiénes son? Bueno, nosotros estamos en un equipo de trabajo que empezamos a hablar con varios actores y que estamos tratando de coincidir en plantear un modelo totalmente diferente al que existe. Nuestro eslogan es el partido, Cartes y sus gerentes versus el partido con sus dirigentes. Porque creemos que Cartes y sus gerentes, que son buenos para comunicar, hay que decir. Porque creemos que Cartes lo único que hizo desde que llegó es privilegiar a un grupo de gerentes. Y evidentemente hay familias privilegiadas. La Basigalupo, por ejemplo, es una familia privilegiada. Tiene 2 ministros dentro de su familia. Y yo no he visto a los Basigalupo trabajando para que el partido retorne al poder. Moraleja, no trabaje más por ningún candidato. No trabaje más por ningún candidato, pero ese no es el caso nuestro. Nosotros tenemos claro que el partido tiene que presentar una opción bien diferente a este gobierno que posterga, que denigra a la dirigencia colorada, y que yo creo que el ambiente que vivimos y que sentimos es altamente favorable para que así sea. Pero de todas maneras, para la conformación ahora de la Junta, viste que el 28 asumen, ¿verdad? Ustedes no se fueron tampoco a la proclamación, vos tampoco. No, yo no me fui.
¿Vos formás parte de la Junta Nueva? Sí, yo soy parte, soy miembro de la Junta. No, pues digo porque ya me confundo, porque hay mucha gente que le llamé para el programa, no, yo soy diputado. No, yo fui número 2 de la lista de Añetete. Ah, bueno. Entonces, la conformación de la Junta, le pregunto a ambos, ¿verdad? De la comisión ejecutiva, que se llama, la comisión de los 13. Sí, la mesa directiva. La mesa directiva, que se llama comisión ejecutiva, ¿verdad? Sí. La mesa directiva, los miembros de la mesa directiva y los miembros de la comisión ejecutiva. Hay miembros de comisión ejecutiva que no forman parte de la mesa directiva, no tienen ningún cargo. Ah, bueno, pero ahí Julio, Julio va a saber mejor que ella tiene. Está formada por la mesa directiva, que son 8. Presidentes y vicepresidentes, secretarios políticos, tesoreros y subtesoreros, y más 5 miembros de la Junta que se elige en la primera sesión. Eso es la mesa directiva. Esa es la mesa, la comisión ejecutiva. Claro, porque ya es más 5 entonces. Es más 5. O sea que es 13. Sí, 14 es en total. 14 con el presidente. Bueno, a ver, esa comisión ejecutiva, digamos, ¿verdad? Que son 13 miembros. ¿Cómo crees vos que debe estar integrada, digamos? Porque por el sistema DON le corresponde a ustedes más o menos el 20 y pico %, ¿verdad? Porque creo que el 30 tuvieron. Lo que se hizo, a mí me cupo ya en los 2 mandatos este va a ser mi tercer periodo como miembro de la Junta de Gobierno, siempre se hizo por un acuerdo entre mayorías y minorías. La mayoría se le da la posibilidad de que tenga una mayoría dentro de la comisión ejecutiva y posteriormente se llena con otros miembros. La última, que fue la que se eligió, la que fenece su mandato, el vicepresidente primero fue en un primer momento Afara, el vicepresidente segundo fue Sandra y la vicetercera fue de Goli. Es decir, que todos los movimientos que compitieron en ese momento tuvieron una participación. Y lo mismo en la Secretaría Política, se le da a uno... O sea, no era por el sistema DON. Porque hoy me dijo Aliana, que yo no tengo en mente ahora, que siempre fue por el sistema DON y que ahora se va a hacer, según su propuesta o su pensamiento de ello, que se va a hacer por el sistema DON la composición. Bueno, busquemos un mecanismo, ojalá que sea un mecanismo donde se le dé participación a todos los sectores. Pero el sistema DON no le daría, o sea, porque ustedes tienen el 30%, creo, o menos del 30%. Lo que se hace clásicamente, vuelvo a repetirte, y justo eso puede certificar. La vez pasada compitió Lilian, compitió Castiglioni y compitió Zacarías. Ahora ustedes van la primera vicepresidencia llevó del grupo de Lilian, que fue Afara, la segunda vicepresidencia llegó Goli y la tercera vicepresidencia llevó Esperanza Colorada en ese momento. Yo creo que ese es el mecanismo más adecuado. Y se le dio al grupo de Lilian, que en ese momento ya se llamaba Honor Colorado, la posibilidad de armar una mesa ejecutiva donde haya una mayoría para que se pueda desenvolver, para que esa mayoría se sienta reflejada. Ustedes van a negociar con Colorado Añetete, o sea, todo el no oficialismo, digamos, ¿van a negociar esa mesa directiva o cada uno va a negociar por su lado? No, nosotros vamos a respetar la negociación que haga en ese sentido Colorado Añetete por quienes accedimos a la miembratura. A ver, ¿y vos qué decís, Justo? Ustedes, digamos, como Honor Colorado, ¿ya discutieron de qué forma van a constituir tanto la mesa directiva como la comisión ejecutiva? No, todavía no hubo una discusión muy profunda, pero evidentemente una referencia que existe es el sistema DON, o sea, los números que han saltado de las urnas, ¿verdad? Si una junta de gobierno tiene una representación en una determinada proporción, salta como razonablemente lógico que las autoridades y los estamentos menores, tipo comisión ejecutiva de esa junta de gobierno, esté más o menos en esa misma proporción. Pero yo no creo que haya problema por un miembro por aquí, otro miembro por allá, para que se pueda llegar a acuerdos y podamos trabajar todos juntos. Nosotros vamos a buscar, y me imagino que te lo habrá dicho hace unos minutos, yo no conseguí mirar, pero te lo habrá dicho el presidente de la Junta de Gobierno, vamos a buscar la forma de que todos los colorados podamos trabajar juntos. No, es lo que yo le decía. Yo creo que a más de nuestras individualidades y de nuestras visiones diferentes que tenemos del país actual,
yo creo que nosotros tenemos que prepararnos para el futuro. Claro, es lo que yo le decía. El futuro no viene enseguida y vos solés defender con mucha fuerza y en cosas que ya hemos concordado en varias oportunidades, sin la posibilidad de que nosotros estemos unidos para enfrentar las próximas elecciones del 2018, el Partido Colorado se va a presentar con posibilidades disminuidas de continuar siendo alternativa de poder. Claro, es lo que yo le decía recién a Pedro Aliana, le decía que bueno, vos sos muy joven, entonces tu experiencia obviamente en los manejos de los conflictos, de las internas es menor, porque en realidad si ellos piden más que el sistema DON, porque ellos hablan de una, o sea, Colorado NTT piden una integración política y no matemática, que sería el DON. No, hoy se escuchó en los medios de comunicación. Sí, 50 y 50. Una cuestión de 50 y 50. Sí, eso no existe y hasta Julio está concordando con que eso no, ¿verdad? Ya sé, pero se le permitirá al movimiento ganador continuar con mayoría. Bueno, pues bien, ya nos estamos acercando. Así es. Ya nos estamos acercando y falta Por uno eso, por acá, uno por allá. y fenómeno, yo creo que el sentido común debe primar y espero que así sea para que se conforme la Junta de Gobierno. Claro, porque si no también... tanto para el oficialismo no le conviene tener dos partidos, en el sentido que ellos no se integren luego, ¿verdad? Y a ellos tampoco le conviene tomar esa actitud de no integrar luego, porque eso sería ya ir directamente a la división del partido y no le conviene a nadie, ¿verdad? Así mismo. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. A ver, y en relación al presidente, ¿qué? Luego de la pausa. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta 3 cajas de tinte. Cabello mediano, 2 cajas y cabello corto, 1 caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay. Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país. El 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo, porque en Tigo el centro sos vos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Bueno, cuando de construcción se trata, ya sabes, estás en reforma o en una nueva construcción, Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad en todos sus productos con garantía de entrega inmediata. Alquiler de equipos, servicio de grúas, contenedores, fletes y todo lo que precisas para tu obra. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Ayala. Teléfono, anota ahí, 021-501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, ahora,
Se viene, digamos, una etapa importante, porque si bien faltan 2 años para las elecciones, ni bien asuma esta Junta de Gobierno, ¿verdad? Ya se empiezan a discutir, digamos, proyectos presidenciales para el 2018, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, ya está lo de Marito. Y otro tema que ustedes van a tener que ver en perspectiva del 2018, dentro de la Junta de Gobierno, a ver si van a apoyar o no la reelección. Ya sea vía enmienda, la vía que sea, digamos, la vía indebida, la vía debida, pero digo, si van a apoyar o no la enmienda. Este tema, por ejemplo, en el Partido Colorado, digo, ¿Cartes quiere ser o no reelecto según ustedes? Para mí sí. Para vos sí. Yo ¿Para creo vos? que... Pero espera, ¿para vos? Yo creo que él es muy claro en lo que dice. Él no piensa en reelección porque no existe. ¿No existe qué? Y no existe hoy la reelección. Ah, bueno, pero si él quiere, existe. Pero yo te voy a decir una cosa más, Mina. Yo hoy le respondí a una persona respecto a la reelección mía de gobernador. ¿Y qué le dije? Yo no puedo soñar con utopías. No, eso hoy hoy no existe. No, pero justamente si ¿Para qué vos voy a querés, pensar en eso? No, porque si vos querés puede existir. O sea, si Cartes quiere ser reelecto, para mí sí o sí puede existir, porque le plantea al Congreso, se alía con Lugo en ese sentido, digo, porque él quiere la reelección, también quiere Nicanor. Entonces, obviamente, si Cartes quiere ser reelecto, él va a conseguir no ser reelecto, sino que la figura de la reelección va a conseguir. Yo creo que él, al menos para mí, hay un proyecto claro del oficialismo en el tema de la reelección. ¿En qué sentido? Y claro, todos hablan de eso, los actores más importantes hablan de eso. Ayer hubo una reunión de diputados, le plantearon a algunos diputados una situación medio evasiva, diciendo que hoy no es el momento, pero vamos a ver cuál es el verdadero momento. Yo, además, por las actitudes de Cartes, ni sí ni no. Todo lo que él dijo durante la campaña, que a mí me cupo acompañar, todo hizo al revés. Él dijo, nunca me iba a meter en la interna partidaria, se metió en la interna partidaria. Burú Villaró va a ser solamente un sitio para hablar del Estado, le recibió a Tachillano ahí sus acólitas. Entonces, todo lo que él dijo que voy a hacer como demócrata, lo hizo al revés. O sea que entonces ahora tenemos que decir que hoy él dice que no quiero reelección, así que yo estoy seguro que va a ser al revés. Ahora, hablando de eso, ¿vos querés la reelección de Cartes? Sí, ¿verdad? quiero. Porque... Si es cierto lo que Julio dice, yo estoy hasta de acuerdo, me da una buena noticia, porque realmente hablando con el presidente, en varias ocasiones hablando sobre reelección, él siempre ha sido muy tajante en el sentido de que no, pero si es cierto lo que Julio dice, me da una buena noticia. Pero usted le dijo que no. No, nos dice que no. ¿En serio? ¿A quién le dice que no? ¿A vos y a quién más? Muchos amigos, te estoy hablando de varias conversaciones, no de una en Ahora Javier particular. te ganó con eso de... ¿Por qué? Y porque vos dijiste acá por primera vez que vos querés la reelección de Cartes, ¿verdad? Sí. A mí. Y Javier Zacarías, tu hermano, dijo que y no, iba vos a nomás le diste, morir vos nomás le diste por Radio Misma promoción. No, él eso ganó no lo ese hace, espacio, ¿verdad, Julio? disculpame. Le promociona más a Javier nomás, eso superó no es lo que problema. Javier quiere la perpetua ya. La cadena perpetua. Pero sin broma, yendo en serio, Mina, para mí la figura de la reelección, nosotros venimos, y ya con la experiencia de 4 o 5 periodos cerca de los ámbitos de poder, acá con Julio, venimos postergando el tema de la reelección siempre porque no le conviene a fulanito, le conviene a menganito por las coyunturas. Yo estoy de acuerdo tenemos que que haya la figura dejarnos de de joder con eso y tenemos que poner la figura de la reelección. Siguiente paso, Horacio Cartes va a querer o no va a querer. Bueno, estarán los que estarán en contra y estarán los que estaremos a favor. Ahora, yo le pregunto una cosa, si se impone, en el buen sentido de la palabra se impone, si se consigue la figura de la reelección, vía enmienda ponerle, y se consigue, pueden ser reelectos. Hay reelección. Hay reelección, ¿verdad? Porque yo creo que va a ver si Cartes quiere. Si Cartes quiere la reelección, él tiene los votos. Vamos a suponer que Cartes quiera, como dice Julio, y hay reelección. Eso significa que queda habilitado Fernando Lugo y Nicanor Duarte Frutos. Al quedar habilitado Nicanor Duarte Frutos en la interna, ¿quién gana? ¿Nicanor o Cartes en la interna colorada? Si fuera hoy. Siendo los dos candidatos. Sí, claro. Yo creo que gana Cartes. ¿Vos crees que gana Cartes? Sí, claro. ¿Vos, Julio? Yo creo que si Nicanor asume esa responsabilidad y decide candidatarse, yo creo que Nicanor le gana a Cartes en internas. O sea, ¿vos crees que dentro del Partido Colorado hoy el cartismo, o sea, Cartes, no el cartismo, perdón, Cartes, le puede ganar a Marito o a, ¿cómo se llama?
o a Nicanor, por ejemplo, que los dos anticartistas que ahora se me vienen a la cabeza. Marito menos anticartista que Nicanor, digamos. Ahora más anticartista hoy Nicanor. Sí, yo creo que sí. ¿Vos crees que Y con relativa facilidad inclusive. ¿En serio? Porque sí, la verdad. Y vos decís, hoy el gobierno en este mismo momento tenemos algunos problemas, están los campesinos, la cooperativa, hay algunas situaciones, hasta si se quiere, adversas para el gobierno. Pero el gobierno nacional, inclusive y con mucho más fuerza, para de aquí a un año será totalmente diferente con las obras iniciando y con la visión que se va a tener. Mira, bueno, pero, espera. Es otro Paraguay. No, por eso. Ese discurso yo ya claro, escucho desde que empezó el gobierno. Eso es lo que te iba a decir. Te voy a, si de te verdad... voy a contar un poco. Hoy estaba revisando y leí una encuesta en el diario 5 Días. 51% de la población dice que está peor con el gobierno de Cartes. 25% dice que está igual y solo 24% dice que está mejor. Es decir, que más del 70% de la población hoy dice que no ha cambiado absolutamente en el Paraguay. Y eso es lo que se ve. No, hoy, el 51 dice que está peor, no es lo que no ha cambiado. Claro, ha cambiado para peor el 51%. Entonces, hoy la sensación que hay es esa. En el Paraguay hablamos de muchas cosas. Fíjate que lo único que ha mejorado sustancialmente, según vinieron a decir los diputados americanos que le visitan al presidente, que acá el lavadero anda perfectamente. Lo mejor que anda hoy es el lavado de dinero. Entonces, el Paraguay ha retrocedido en muchos aspectos. O sea, el logo del gobierno podría ser una gran lavadora. ¡Claro! ¡Un lavarropas! Lavarropas. Paraguay te lava. ¿Sabes qué? Eso y me hace recordar a un amigo. Y tengo por ahí el memorándum escrito que me dijo, Julio, senador, acá lo único que se va a privilegiar en este gobierno es el negocio financiero. ¿Qué negocio financiero? Lavado. Acordate de mí. Y parece que el tipo la pegó plena. Ahora, ¿vos pensás que sí va a ganar la interna y que le puede ganar a Lugo, por ejemplo? ¿Vos crees que le puede ganar a Lugo? Yo creo que le puede ganar a Lugo, sí. Es que se van a mostrar resultados. Hay resultados que a lo mejor salen tímidamente. Y alguna vez ya hablamos acá contigo mismo, Mina, sobre difusión de los resultados que se tenía. Y hablábamos de Arnaldo Samaniego y compañía, de la difusión real de los resultados que se tenían en su gobierno. Yo creo que tranquilamente difundiendo los resultados que se tienen en el gobierno. Sí, y bueno, se va a difundir en el momento adecuado. Eso le pasó también. Cuando vos mismo estás diciendo, Arnaldo, ya fue está tarde. Bien, pero Arnaldo se comenzó a difundir 15 días antes de las elecciones generales. ¿Por qué nosotros? De la ministra de Educación. ¿Por qué este gobierno no va a difundir antes? Ahora, lo que él dice es que la difusión igual será negativa, porque el resultado Gatini, hay cosas negativas en todas las administraciones, hay cosas negativas en los ámbitos de la gobernación, en intendencia, municipalidades, en el Parlamento Nacional, en todos lados. El endeudamiento insostenible que tiene la República. El endeudamiento no hay algo que le interesa sobre bonos, por ejemplo. Hay cosas que no nos gustan, que le echamos al gobierno que se fue. Los 500 millones de dólares, los primeros bonos, los 500 millones de dólares, fueron aprobados para dos proyectos que recuerdo bien. Primero, la duplicación de la Ruta del Este, que ya estaba, se iba a usar 280 millones de dólares de ese bono para eso. Hoy, a 3 años, no hay nada. Nada no hay. La prolongación de la costanera hasta el Botánico. Ya está la no gestión de Fosen. Hoy leí en uno de los diarios en última hora de que están empezando la orden de inicio. Acá va Laguna Grande, que es mi calle, por favor, ahí este cerca. Gobierno no va a comenzar ni una hora. Hace 3 años ya estaba todo hecho, ya se le estaba adjudicado a Díaz Benza. Un año para adjudicarle al fiscalizador. Resulta ser que ellos mismos se desnudan que no tenían el proyecto ni el proyecto ejecutivo de la obra. Es más, para cambiar, por ejemplo, porque de verdad, justo te digo, porque vos hablas con ellos y a ver si de hecho ya nos están escuchando, ni en Botaúmente, porque ya le cambiaron ya a varios ministros, ¿verdad? En segundo lugar, ya empieza lo que tanto le criticaban a Busarqui, que era, empieza que faltaba a municipios de Busarqui, que es cierto. Ahora obvio, en la campaña faltaron muchísimo. Súper, yo feliz, ¿verdad? Porque Fernando de la Mora también pero eso faltaron.
Nosotros los gobernadores siempre defendimos que teníamos que faltar. Pero es y se ha lógico, faltado. el único pavo era el ministro de Obras A mí me Públicas parece. que decían, no, eso no es responsabilidad. Ese es el tema cuando le pones a gente que no tiene experiencia. No, pero hay- No les critique a los gerentes de Lucho. Hay Pero, otra, yo no hay puedo otra creer, cosa. espera, Espera, los No, gerentes espera, de Lucho. le voy a Yo dar no una, puedo le creer voy a que dar una vos misión a creas que Julio. todos los gerentes estos son fabulosos. Yo no digo que nadie. Yo Por no le ejemplo, voy a dar- MOPC, para yo no vos le- está haciendo una buena tarea, Pico. de Yo MOPC. creo que él está procurando, hay cosas, y le voy a dar una misión a procurando, Julio. no, Espera, no, espera, logra. espera. Le voy a dar una misión a Julio como parlamentario que la hubiera querido tener yo en este año. Y ahora, después de como gobernador, conocer lo que es la administración del Estado. Lamentablemente, almuerzo escolar y merienda escolar, yo estoy comenzando a entregar ahora el 20 de abril. pero quién es culpable de eso? No, ¿Quién es culpable la de eso? ley de contrataciones pero públicas, ¿quién es mi querido culpable? hermano, es un mamotreto no me que vengan tiene con el control del control del control. Y si vos respetás todos los trámites, y Evidentemente respetás, que se te todos lleva, coincidimos, se te Lucho, alarga. Lucho. Julio, yo comencé la licitación de merienda escolar en noviembre. El año pasado me resultó. No, pero yo el estoy año hablando pasado de no. obras que Ahora, ya están, escuchame, que ya están ahora, Julio. adjudicadas. No. Hay un Obras planteamiento. que ya están adjudicadas. Espera, no, venga, no, le da la respuesta. las leyes ¿Hay son algún planteamiento de los órganos obsoletas. ejecutivos para mejorar el sistema de contrataciones? No. Hoy Senavital está planteando una ley de emergencia habitacional para evitar contrataciones públicas, porque son incapaces de hacer obras por el mecanismo legal, ejecutan el 25% de su presupuesto y hoy quieren emergencia habitacional. Porque nuestro Estado es un mamut Entonces, demasiado y grande. hay Se mueve muy proyectos, lento. Hay proyectos para No hay mejoramiento. proyectos. No hay proyectos para mejorar. proyectos. Quiere Si el decir que Ejecutivo no es ese se el siente problema. atado, ¿hay proyectos del Ejecutivo para esas cosas? No. El proyecto del Ejecutivo no. No, la verdad te voy a mentir, yo no formo parte del Ejecutivo, yo no conozco esos detalles. Sí, pero Parlamentariamente lo que te dice- Julio puede conocer Lo que te porque dice- le llega no, un pedido lo que de te ley, dice ¿verdad? Julio Pero es que no si fuera existe. ese el problema esencial para ellos, Tendría que haber una ya propuesta. tenía que haber una propuesta. Tengo que ir a una breve pausa, por favor, y enseguida volvemos con más Partido Colorado. Ashley, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora, Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Reinventamos Internet en Paraguay. Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Y ahora más de 3 millones de paraguayos van a poder disfrutarla. La red 4G LTE con la máxima velocidad y mayor cobertura. Una razón más para que elijas Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. En Joseph, vive la experiencia.
Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hasta inclusive nosotros comíamos de la basura, comíamos. No niego luego. Yo me rebuscaba para darle de comer a ellos de la basura. Y comíamos de la basura, no niego. Inclusive llegué a cortarme las venas. Esta historia y muchas otras están en Poder para Cambiar. Un programa con historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Poder para Cambiar, todos los días por Red Guaraní. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010. Y te llevamos el libro, Poder para Cambiar, hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010, las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. Fiesta y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Teléfonos ahí están en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, esta cuestión de la mesa directiva, la composición, ¿qué pasa si Honor Colorado se plantan o que sea sistema DON y no hay ese juego de cintura que plantea inclusive el propio Justo y el presidente Aliana y otros dicen no, sistema DON? ¿Ustedes igual van a aceptar, digamos, estar con el sistema DON o cuál va a ser la actitud de ustedes? Si no hay una mesa de diálogo y una mesa de conformación, vuelvo a repetir, yo te digo, creo que el Movimiento Honor Colorado tiene que tener la mayoría para manejar la comisión ejecutiva. ¿Qué es para vos mayoría, por ejemplo? Y que tenga, de 14 miembros que son parte de la ejecutiva, que tenga 8. ¿Verdad? Y una mayoría holgada para que ellos puedan sacar las resoluciones que crean pertinentes. Sí. Porque al final, cualquiera de las resoluciones que... Sería 8-7 entonces. Sí, que tenga 8-6. 8-6, perdón. Que sea la comisión ejecutiva, es el plenario. ¿Estás de acuerdo 8-6? No, bueno, yo no puedo estar de acuerdo personalmente. Personalmente te digo, obviamente. Es un poco apretado, pero podíamos hablar. Creo que tengo que concordar básicamente en lo que Julio dice. Sentémonos. ¿Será 8-6? ¿Será 9-5? ¿Es suficiente? No, pero fulano tiene que estar. Ya sé, pero como tope, 8-6 ¿te parece razonable? No, me parece inevitable que Honor Colorado tenga la mayoría bueno, que el propio Julio dice. Que no, bueno, y el límite es 8-6, pero yo lo que te digo, yo no te puedo decir yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. No, porque vos podés decir yo estoy de acuerdo, pero voy a discutir con los compañeros. Lo que sí te puedo decir es que me parece que la mayoría debemos tener y que tenemos que dialogar si ese número será un numerito más por aquí, la vicepresidencia primera. La vicepresidencia primera tiene que ser para nosotros. Del movimiento ganador. Sí, del movimiento ganador. Entonces me parece muy razonable lo que plantea Colorado, te digo sinceramente. Pero ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Yo te voy a decir una cosa, Mina, y además de esto... Y que la disidencia tenga una vicepresidencia no hay problema. De las mesas directivas, de los componentes de los movimientos son tan efímeros en el partido que duran lo que menos uno cree. De repente, sin darte cuenta. Sí, y te dar un solo ejemplo nomás que es importantísimo y que fue... Lilian se enoja con con Honor Colorado. Plantea su candidatura a la presidencia de la República, se enoja con Horacio, le convoca con Javier, sacan el famoso manifiesto de que el narcotráfico y la narcopolítica que Horacio tenía que aclarar. ¿Vos te acordás de eso? Sí, claro. Y eso fue del día a la mañana. Del día a la mañana fue. Entonces acá hay coyunturas que demasiado rápido cambian. Y
Cuando los intereses están en juego, las coyunturas cambian. Entonces, acá, como te digo, como ese hecho para sacar un manifiesto en contra del actual presidente de la República, acusándolo de narcotraficante, eso puede cambiar tranquilamente. ¿Y qué va a pasar con Javier como candidato a presidente? ¿Ya se declaró la candidatura de Javier o no? No, yo creo que no. Javier es una persona que aspira a la presidencia de la República en algún momento. Ahora las cuestiones se van dando y las situaciones van cambiando, como dice Julio. Sí. La situación política 2018, ¿no? Es bastante firme. 2018 nosotros creemos que debe haber reelección. Y si hay reelección debemos pedirle para ustedes a Horacio, ¿verdad? Pero si no hay reelección. No, bueno, si no hay reelección es una cuestión que debemos analizar al interior del movimiento. Esperamos estar todos juntos, esperamos estar en Honor Colorado y que el presidente va a ser un factor fundamental a la hora de tomar la decisión de quién sea el candidato. ¿Y crees que el presidente, por ejemplo, si bien ustedes piden su reelección, vos creés que el presidente le va a dar a Javier la candidatura de Honor Colorado a la presidencia, si él no es, si él dice, bueno, yo no quiero ser? No, yo no tengo ni por qué creer ni dejar de creer, ¿verdad? Creo que va a ser una Pero lee más o menos quién lo que es el candidato hoy. Porque con el presidente nosotros, eso sí por lo menos lo hemos hablado. Yo creo que, y Julio habló un poquito del tema de quién es el candidato delante de el resto. Nosotros tenemos que ver un candidato que tenga posibilidades de ganar la interna y de ganar las generales, no un candidato que simplemente nos divierta y porque tenemos la estructura y porque tenemos esto, aquello, ganamos la interna y nos vamos felices para perder después las generales. Tenemos que ver, tenemos que analizar y tenemos que ver las figuras que estén disponibles dentro del partido. ¿Quiénes son las que están? Yo no me atrevo a decir, mira. Pero tres, decime. No. Vos, Julio, decime, ¿quién para ustedes, para Colorado y DT, va a ser Marito? Marito ya está en su campaña. Nosotros, ¿y vos? No, nosotros estamos hablando. Yo creo que primero acá se tiene que definir el tema de la reelección. Eso es cierto. Sí, en eso estamos de acuerdo. Una vez que es difícil analizar el capítulo siguiente. O no, los actores van a ser totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, estoy de acuerdo yo creo que eso es la primera discusión. Bueno, a ver si coincidís. Si hay reelección, Cartes va a ser obviamente el candidato. Si hay reelecciones porque Cartes quiere. Exacto, porque Cartes quiere Recutú. Bueno, yo coincido contigo de que si Cartes no quiere, acá no va a haber reelección. Exacto. Porque el que le tiene alquilado a los diputados es él. Y el que le puede alquilar a otros parlamentarios es él, el único. Exacto. Bueno, entonces, si hay reelección, Cartes va a ser el candidato del oficialismo y Nicanor va a ser el candidato del no cartismo, ¿verdad? Yo creo, por lo que le escuché a Nicanor, a mí me ocupa hablar 2 o 3 veces con él por teléfono, él tendría ganas. No te puedo asegurar eso hoy. ¿Y ahí qué pasaría con Marito, por ejemplo? Seguro, y puede ser una tercera opción. El partido siempre tuvo ¿O vos crees que Marito se va a aliar con Nicanor y juntos pueden ir? ¿O pensás que Marito se va a aliar con Honor Colorado? Yo creo que Marito está más cerca de Horacio hoy que de Nicanor. Bueno, gente, se me fue el tiempo. Lo que quieran decirle a sus correligionarios en relación a esta nueva junta, ustedes van a ser nuevas autoridades, aunque son viejos dirigentes del partido, no en edad, sino que digo, lo que quieran decirle a sus correligionarios. Nada, que esta junta de gobierno a lo mejor sería un buen comienzo, comenzar con el diálogo, comenzar con una composición, que estemos todos, invitarle a todos los amigos que estuvieron en otro movimiento, que nos sentemos en una mesa de diálogo, que se sienten con el presidente electo, que creo que se habrá manifestado en ese sentido aquí hace unos minutos, de tal forma que podamos comenzar todos juntos y que procuremos, claro, ni los individuos se van a poner de acuerdo, procuremos que la Junta de Gobierno sea un lugar donde podamos construir un futuro para el Partido Colorado. El futuro no es fácil y podamos construir eso ahí. ¿Lo que quieras decirle a tus correligionarios? Yo creo que esta junta no va a traer sorpresa, va a ser una junta totalmente sometida a los designios de Cartes. Yo creo que le quiero invitar a los correligionarios que empecemos a plantear una alternativa clara. La consigna es Cartes y su gerente versus el partido con sus dirigentes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos volvemos a encontrar, ya saben, el próximo lunes, acá en Lunes de Mina, y de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muy buena noche. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón.
Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados.